Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Los ojos del mundo están puestos en Israel tras el mortal y sorpresivo ataque de Hamas, que hasta ahora deja un saldo de más de 1000 muertos, la mayoría población civil. De las proyecciones, riesgos y amenazas de este conflicto vamos a conversar con Raúl Sor. En el plano de la política local, el proceso constituyente está entrando en horas decisivas. El texto volvió ayer a manos de la comisión experta. Su presidenta, Verónica Undurraga, estará con nosotros para aclararnos si hay espacio para modificaciones a un anteproyecto que tiene el sello republicano y de Chile Vamos. También en Tolerancia Cero vamos a analizar el tema de las usurpaciones desde el plano vivencial y territorial. Estarán con nosotros la socióloga Valentina Correa, cuyo padre fue asesinado hace 2 años por sicarios en el contexto de una toma de un terreno de su propiedad. Y también va a estar Gonzalo Vial, director de la Fundación Huella Social. Nutrida contingencia, parte ahora Tolerancia Cero. Hello. Buenas noches, don Daniel. Buenas noches. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Ya Fernando. salí de la Paula. Y vamos a entrar de inmediato a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola. Saludos a todos. Todo bien. Oye, Raúl, a ver, la primera pregunta que me gustaría hacerte respecto de lo que está pasando en Israel es, ¿había algún tipo de indicio que pudiera probablemente anticipar una situación como la que ocurrió? Bueno, déjame decirte en primer lugar que este día o estos días van a quedar en el calendario como días muy trágicos para tanto israelíes como palestinos, porque lo que estamos presenciando es el comienzo de probablemente va a ser una guerra que va a dejar muchas más bajas que las que hemos visto hasta ahora, y ello pese a que Israel nunca había sufrido tantas muertes en un día durante un conflicto desde la creación del Estado de Israel en 1948, de manera que esto realmente va a quedar sellado a sangre y fuego. Ahora, a tu pregunta, si había algún indicio, obviamente los israelíes no lo tenían. Esto es un fallo descomunal de los servicios de inteligencia israelíes, que están considerados entre los mejores del mundo, tienen una gran reputación, y esto hay que decirlo, no solamente el servicio de inteligencia israelí. Israel tiene varios servicios de inteligencia, doméstico, foráneo, y colabora muy estrechamente con la CIA. El Mossad es uno de los que tiene incluso oficinas en Washington, en la sede de la CIA. De manera que esto es un fallo de inteligencia global, es decir, de Occidente, porque hay una serie también Alemania, otros servicios de inteligencia operan y justamente están focalizados en grupos que han sido catalogados internacionalmente como terroristas, como Raúl. Hamas, Yihad Islámica y otros. Raúl, Carola. quisiera preguntarte a propósito de esta declaración del primer ministro Benjamín Netanyahu de que lo que viene ahora es una guerra larga y compleja. ¿Hacia dónde puede escalar este conflicto? ¿Puede adquirir, a tu juicio, una dimensión global? No, no creo que puede ser global, es decir, pese a que Estados Unidos ha movilizado un portaaviones, que creo que lo ha hecho simplemente como una muestra, una señal internacional de apoyo, pero claramente Rusia tiene las manos absolutamente ocupadas en Ucrania, y China no se ha manifestado. Lo único que han planteado es que, como lo plantean en todos los conflictos, que ambas partes deben conversar y cesar cuanto antes posible las hostilidades. Pero no, yo creo que esto no tiene posibilidad de escalamiento fuera del Medio Oriente. Ahora, en el Medio Oriente es posible que Hezbollah en el Líbano pueda tener algún grado de participación. Es dudoso. Hezbollah ha sido siempre muy cuidadosa, calcula muy bien sus movimientos, pero hay siempre elementos imprevisibles en estas situaciones, pero no se
no creo que esto va a escalar más allá de la región. Lo que no quiere decir que esto puede ser extraordinariamente brutal. Sí. Y abriendo, por ejemplo, si uno ya comienza a especular en Israel, tanto como en Hamas, hay elementos extremistas, y en el caso de Israel, elementos religiosos, y este es un factor que yo creo que complica mucho el conflicto, que tanto en Israel como en Hamas, bueno, Hamas es una organización de corte confesional, islamista, y en Israel el gobierno de Netanyahu tiene un fuerte componente de religiosos ortodoxos. Sí. Y estas facciones ortodoxas están tienen una filosofía sí. de reconstruir el Israel bíblico y que habría que sacar a la población palestina de Cisjordania. Son voces minoritarias, sin embargo, en estas coyunturas donde afloran sentimientos y la emocionalidad estalla, bueno, las cosas Raúl, no siempre están bajo control. Perdón, sí. Sí, Paula. Raúl, buenas noches. Yo quería justamente consultarte por el liderazgo de Benjamín Netanyahu, que es un liderazgo que ha sido muy divisivo y muy polarizante. Recordemos que hubo marchas contra él, protestas masivas por su intento de quitarle poder a la Corte Suprema, y está en una alianza de ultraderecha en este momento. ¿Cuánto esta situación sin precedentes en muchísimos años que están viviendo los israelitas, encerrados ahora muchos en sus búnker, en las piezas de seguridad que tienen sus hogares, asustados, viendo además todas estas grabaciones de las personas que están siendo secuestradas, los que han sido asesinados? ¿Cuánto le afectará su liderazgo? Y si tú ves que esto puede producir una radicalización de Netanyahu o quizás dar paso a un gobierno de unidad en la guerra, como algunos líderes centristas le han propuesto. Yo creo que apunta principalmente a lo último que señalaste, a un gobierno de unidad en la cual algunos centristas ya se han declarado, como tú bien lo señalas, partidarios de ello, y creo que ese es el cauce más posible. Ahora, Netanyahu sale tremendamente debilitado. Él hizo su campaña y, digamos, ha logrado cierta popularidad en Israel justamente presentándose como un líder fuerte, un líder que da seguridad a la población. Y, sin duda, este fallo descomunal que han sufrido con las bajas, con las muertes, inevitablemente parte de la factura va a caer en sus manos. Es decir, él tiene una responsabilidad directa, y además él tiene una formación militar, por lo tanto, él sabía a qué se enfrentaba, y su tesis siempre fue que Hamas estaba encerrada dentro de la Franja de Gaza y que allí la tenían controlada y que no tenía la fuerza. Y yo diría que acá hay algo de hubris, hay algo de este sentimiento absoluto de superioridad que es muy característico de los países colonialistas, es decir, un cierto desprecio hacia su contrincante, el oprimido. Es decir, nosotros tenemos la tecnología, tenemos todo tipo de sensores y los tenemos controlados. Bueno, lo que suele ocurrir, como ha ocurrido en todos los conflictos, que quienes disponen de menos recursos tienen muchas veces ingenio, y han usado este ingenio para crear una situación de seguridad en Israel que ahora les ha pasado la cuenta. Raúl, Daniel. Muy buenas noches. Quería preguntarte por cómo ves tú la situación de los rehenes, ¿no? Se habla de varias decenas, quizás 200 rehenes israelitas que están en poder, digamos, de los palestinos que están en esto. Entonces, ¿cómo esto podría limitar o qué papel va a jugar en lo que sigue del conflicto, que todo indica que va a ser muy complicado, probablemente muy duro también, pero esa toma de rehenes sin duda juega un papel importante para la estrategia que pueda seguir el propio Estado de Israel, ¿no? Y también para el propio Hamas. Por eso tomaron estos rehenes y fue un objetivo prioritario de la operación garantizar una toma importante de rehenes, y como se ha visto en situaciones anteriores, Israel ha tenido una política de recuperar a sus soldados que han sido capturados o a rehenes civiles a cualquier precio. El último gran intercambio
de rehenes fue un soldado israelí por más de 1000 palestinos que estaban en la cárcel. De manera que, sin duda, esto va a ser un factor muy importante y que jamás lo ha considerado como una carta negociadora de primer nivel. ¿Cómo lo van a enfrentar? Es algo que está por verse. Sin duda, en Tel Aviv están estudiando esto con la mayor cautela, pero cuando buscaron a este soldado, hicieron varias incursiones, trataron por todos los medios de captar o de enterarse de dónde estaba y no lo lograron. Y me imagino que jamás ha tomado providencia para conservar a estos rehenes. Oye, Raúl, sácame de una duda, porque, a ver, Hamás no puede ignorar el poder y el potencial que tiene Israel. Lo conoce de sobra, ahí no necesitas tú tener de alguna manera una inteligencia superlativa. Tú sabes que estás enfrentando a un país que es profundamente armado y que en épocas anteriores ha tenido también ataques y ha respondido muy fuerte. ¿Cuál es, crees tú, la lógica de entrar ahora en Israel con este ataque, sabiendo jamás perfectamente que probablemente está enfrentando a uno de los países, por qué sé yo, per cápita, más armados y más dispuestos históricamente a enfrentar por la vía de las armas, de la guerra, a quienes se meten con Israel de esta forma? Sin duda, y no me cabe duda que jamás ha hecho sus cálculos, pero también hay y ha habido en la lucha palestina en general, no solamente Hamás, ha habido una suerte de vocación de martirio. Lo vimos en muchos atentados en el pasado. Esta fue una fase que ya ha terminado, pero un culto a sus mártires, y esto hay que verlo también en el contexto de una desesperación muy profunda por parte de especialmente los habitantes de Gaza. Es decir, ahí hay 2.300.000 personas que están encerradas en lo que muchos han definido como la mayor cárcel a cielo abierto en el mundo, donde están con una serie de restricciones, de limitaciones, y sin ninguna visión de futuro, no hay negociaciones, no hay ninguna salida visible, y por lo tanto esta vocación de martirio yo creo que ha estado presente ahora, y creo que jamás espera, y de hecho hace algunos años ellos hicieron algunas propuestas para reconocer al Estado de Israel, cosa que no hacen ahora, reconocerlo a cambio de modificar el estatus de Gaza. Bueno, va a pasar esta situación, Israel va a cobrar revancha, lo prometido Netanyahu, pero después de esto Israel se tiene que preguntar, y bueno, esta población no va a desaparecer. Pueden, como suelen decir, cortar la cabeza de la serpiente, es decir, descabezar a Hamás, pero el fenómeno, el problema va a seguir vigente. Sí. Y de una manera u otra, Israel tiene que llegar a una negociación con los palestinos. Yo quería preguntarte por las ramificaciones, Raúl, y las reacciones internacionales. El embajador de Israel en Chile criticó la declaración del canciller chileno en redes sociales. Primero, la Cancillería sacó un comunicado oficial condenando el ataque terrorista de Hamás en Israel, pero luego en redes sociales Van Claveren habló de lo, inaceptables que son los ataques a civiles, y en una misma frase dijo: vengan del Estado de Israel, de la yihad islámica o de Hamás, y eso fue lo que condenó el embajador de Israel en Chile. ¿Fue un error esa reacción política? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, por supuesto que no es lo mismo ser canciller de Chile que ser embajador de Israel, y por lo tanto no me sorprende que tengan puntos de vista divergentes. Representan realidades distintas, y me parece que desde el punto de vista de nuestro canciller, plantear la oposición a toda muerte de civiles o agresiones contra civiles, no veo por qué eso es objetable. Sí. Raúl, yo quiero preguntarte justamente por lo que estabas diciendo antes del problema palestino, ¿no? Que es un problema que tiene décadas, que se ve como ya un problema crónico y que esto evidentemente lo agrava.
¿Cómo queda el liderazgo del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que recordemos él es de Al-Fatah, que son rivales políticos con Hamas, pero que sin embargo queda en una posición muy compleja frente a lo que viene y a la posibilidad de un liderazgo unificador, digamos, de todos los palestinos que están viviendo en los territorios ocupados? Sí, yo creo que Mahmoud Abbas es historia. Él tiene 87 años, y ha tenido un protagonismo cada vez menos significativo, y si hay algo que cambiará con esta situación es un protagonismo cada vez mayor por parte de Hamas. Sí. Raúl, ¿cuán aislada queda la causa palestina con lo que sucedió hace pocas horas, digamos? Porque, en fin, había una condena transversal. La izquierda en el mundo, no solo en Chile, sino que en el mundo han sido más bien ambivalentes, algunas de ellas, no todas, por favor. Pero ¿cuán aislada crees tú que queda la causa palestina o piensas que no se juega necesariamente la cosa por ese lado? Bueno, la causa palestina jamás no es la causa palestina. Jamás es una organización religiosa, clerical, es la expresión de los hermanos musulmanes que gobernaron en algún momento en Egipto, es la versión palestina de esta organización, de manera que, digamos, esto no se puede confundir con la causa palestina en su conjunto, pero creo que uno de los elementos que precipitó esta acción de Hamas fue precisamente el temor a quedar completamente aislado, porque la iniciativa de Abraham, es decir, lo que Estados Unidos, la diplomacia estadounidense ha llevado adelante, y tratar de abuenar o de establecer relaciones normales, normalizar la relación entre Israel y Arabia Saudita, representaba un retroceso importante para la causa palestina. Los palestinos siempre han planteado de que no se deben normalizar las relaciones, y cuando digo los palestinos, la Autoridad Nacional Palestina ha abogado porque no se normalicen las relaciones a menos que se resuelva la situación palestina. Y las cosas iban en la dirección contraria. Un número creciente de países árabes ha estado estableciendo estas relaciones con Israel y el tema palestino ha quedado postergado. Y en parte esta irrupción militar por parte de Hamas es tratar de volver a generar conciencia de que no hay solución en el Medio Oriente si no se contemplan los palestinos. Muy bien. Bueno, Raúl, te agradecemos, por cierto, esta participación en Tolerancia Cero hoy día y nos vemos el martes. Que te vaya muy bien. Sin falta, viejo. Chao. Saludos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la presidenta con la Comisión de Expertos, Verónica Undurraga.